Bienvenidos a la clase de metodología del trabajo comunitario. Es una clase bastante teórica, así que voy a procurar no tardarme demasiado en cada diapositiva. Obviamente, como está grabada en video, pueden ustedes repetirla cuando ustedes quieran, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a definir por lo que es el trabajo comunitario. Y para empezar diremos, ¿no?, que el trabajo comunitario ha llegado a ser uno de los componentes más importantes de la salud pública y se refiere más que todo al conjunto de acciones, ¿no?, que lastimosamente a veces en nuestro país quedan en nada, o a veces hacemos buenos proyectos pero que quedan en papel. Pero en este caso nos referimos a acciones, ¿no? Por lo tanto, si solo queda en proyecto ahí bien encuadernado, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Es, aunque sea mejor hacer pocas acciones, intentarlo, digamos, si se quiere de alguna manera, a que no hacer nada, ¿no? Pero no hacer grandes proyectos o escritos y de modo que no tengan ninguna repercusión en la comunidad. Y bueno, estas acciones se realizan generalmente por parte del personal del centro de salud y obviamente va tomando a cargo esta responsabilidad, pero también en coordinación con distintos grupos sociales, ¿no? Por eso ponía aquí la fotito de distintas comunidades o de los líderes comunarios, para poder efectivizar estas acciones de salud, puesto de que no se puede realizarlas de solo por solamente el personal de salud de una manera autónoma, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del trabajo comunitario? Ya habíamos hablado de los aspectos de la salud integral, ¿no? Entonces, va que toda una de sus principales funciones es la atención integral, ¿no?, por los responsables de cada comunidad o de sector. Y ahí se toma en cuenta que se tiene que crear una comisión, una entidad que vaya a vigilar de manera comunal los aspectos salubritarios. Otra función del trabajo comunitario es el fortalecimiento del sistema comunal de salud, ¿no? Decía, ¿no? Ya me adelantaba un poco, este sistema comunal, si es que no existe, debería crearse en una determinada región o área o población, con la finalidad de precisamente atender los problemas de salud. Vamos a verlo en la metodología propiamente dicha, cómo se designa o cómo se organiza este tipo de entidad, ¿no? Trabajo con enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es lo que actualmente se está manejando mucho, también a nivel de negocios, pero sobre todo en el aspecto de salud, porque cuida mucho la equidad, ¿no? El aspecto de la equidad. Aquí tenemos un gráfico en que tres niños están tratando de ver un partido de béisbol, pero hay un niño alto, un niño de más baja estatura y uno que es mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, en la igualdad, todos tienen el mismo cajón para ver el partido, pero el pequeño nunca va a alcanzar. En la equidad, que es una situación muy distinta, al grande que puede alcanzar por sí mismo no necesita cajón, ¿no? Y más bien le da al pequeño los dos cajones para que sí pueda ver. De todos modos, de manera que todos puedan alcanzar el objetivo, pero algunos requieren más ayuda que otros, ¿no? Y ese es precisamente el enfoque de riesgo, ¿no? Priorizar quienes necesitan más ayuda, ¿no? Y no solamente la igualdad neta o bruta. Pero en nuestro país hay un mal concepto, ¿no? No se distingue la equidad de la igualdad. Para las personas todos tenemos que tener lo mismo, y ahí hay un gran problema. Si todos tenemos lo mismo, no puede alcanzar ni recursos, sea financieros o de otra índole, para la equidad. Y bueno, aquí hay que hacer un repunte porque este es un gráfico más dirigido a los aspectos económicos, pero que también yo creo que en salud se los puede aplicar tranquilamente. Pero la realidad de nuestra situación actual es otra, ¿no? Que quienes tienen más, quienes tenían menos siguen hundiéndose más. Quizás algunos que están en el medio se conservan aún
dentro de sus posibilidades en el mismo tipo de riesgo o de beneficios. Funciones del trabajo comunitario. Una de las funciones más importantes del trabajo comunitario, dentro de otras también, es la educación comunitaria, ¿no? Mediante las charlas, demostraciones, teatro, radio. Aquí quiero recalcar, y faltaba algo más, los talleres, ¿no? Que es importante, modos interactivos. A veces los médicos, lastimosamente, no estamos suficientemente formados en estas cuestiones de la pedagogía, ¿no? Muy indistintamente que un médico no se dedique exclusivamente al área de educación, como es mi caso, eh, precisamente es necesario que en el curso de pregrado tenga algún tipo de formación pedagógica, no, no solo los que van a ser o auxiliares de una materia, en el caso de las universidades estatales, o otra índole, ¿no? Sino que todos deberíamos tener una base pedagógica bien fundamentada, porque todos los médicos terminamos siendo maestros, ¿no? O de nuestro personal, más aún de nuestra comunidad a la que atendemos, y por lo que necesitamos tener herramientas pedagógicas que puedan servirnos o que sean efectivas para la información que tenemos que dar a esa comunidad. Aspectos que comprende el trabajo comunitario. El trabajo comunitario comprende la investigación en salud, aunque quizás estos no son los parámetros ideales, porque cuando hablamos de prevalencia ya estamos hablando de aspectos estadísticos, pero habría que saber que sí, de alguna manera va a contribuir, ¿no? Eh, eh, y por lo tanto va a ser muy útil, digamos, toda la información que se recabe. Pero yo más que por ejemplo, ya existen herramientas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, las carpetas familiares que se llevan a cabo y que recaban cuestiones estadísticas. Creo que necesitamos algo un poco más, una unión más cercana con la comunidad, ¿no? Y precisamente esta investigación de salud tiene que ser hecha también por parte de la comunidad y no solo por el centro de salud o por estadísticos o por gente encuestadora, porque creo que es el modelo que menos funciona en nuestro país y sin embargo se lo sigue repitiendo y repitiendo, obviamente con éxitos muy limitados. Fortalecimiento de la organización y gestión comunal, lo que decía, organizar una comisión comunal y tratar de que funcione. Promoción de la participación comunal en la gestión de los servicios de salud, que la población tenga más actividad o se encuentre compenetrada, ¿no? Con todas las actividades de salud que se están planificando o ejecutando para la mejora de la calidad de vida, y trabajo también con enfoque de género. Lastimosamente la discriminación de género sigue siendo muy importante en nuestro país. Lo demuestran los crímenes que han ocurrido incluso en este tiempo de cuarentena, de la pandemia, y eso nos debe hacer reflexionar, ¿no? Sobre que también se debe tener una amplia participación por parte de las mujeres, ¿no? Y o para solucionar sus problemas que son bastantes en las comunidades más alejadas. ¿Por qué? Para que el trabajo comunitario en salud, para ampliar el campo de relación actual de los servicios de salud con la comunidad, ¿no? Se podría decir para hacer un acercamiento, para promover el acercamiento entre ambos factores, ¿no? O ambos protagonistas. Ampliar el conocimiento mutuo y compartir intereses comunes, ¿no? Ahí hay un gran problema con la interculturalidad y me imagino que lo han llevado en el capítulo respectivo de interculturalidad, que no vamos a ahondar ahora, y solo cuando hablemos de la aplicación del proyecto del trabajo comunitario daremos las connotaciones, observaciones que haya que tener en ese caso. Los servicios que los servicios organicen su atención en base a las necesidades identificadas, ¿no? Lo que hablábamos como enfoque de riesgo o equitativo,
difundan y promocionen sus servicios y vinculen la acción de otras instituciones, ¿no? Muchas a veces de los proyectos que uno realiza a nivel comunidad fracasan porque no se toma en cuenta precisamente a otras instituciones que podrían apoyar, que incluso estén o más años o estén mejor relacionadas con la población de esa comunidad o de ese distrito, ¿no? Cuando hablamos de salud, necesariamente hay que hablar de desarrollo, ¿no? Si hay un desarrollo real en una comunidad, se tiene que reflejar en su salud. Y por lo tanto aquí planteamos esta pregunta: ¿por qué es importante para la salud la promoción del desarrollo? Porque precisamente muchos tipos de problemas que no son inherentemente dentro del campo de la salud, como los problemas sociales, culturales, educativos, de organización, aunque no sean inherentes o no pertenezcan, digamos, a este campo biológico o biomédico, sí van a influir grandemente en el estado de salud, como habíamos visto, sobre todo al tratar la salud integral. Por lo tanto, se necesita la coordinación de otros sectores para que coadyuven a esta intervención o a esta especie de modificación de las condiciones de salud de una población. ¿Por qué es importante para la salud la promoción del desarrollo? Por esta razón es que todo aquello que contribuye a mejorar la calidad de vida, como la cuestión de los ingresos económicos, educación, saneamiento, se puede mejorar y tratar de prevenir muchas patologías de la comunidad, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Que son las que siempre se encuentran más alejadas, por así decirlo, discriminadas también del soporte o del apoyo que tengan otros centros en las capitales o en las ciudades o poblaciones que tienen más importancia, sobre todo comercial, ¿no? Entonces ahí vemos en esta tortita todos los factores que pueden estar implicados, ¿no? Factores genéticos, factores socioculturales, el ambiente físico, el cuidado de la salud y los estilos de vida. Una vez que hemos expuesto lo que persigue el trabajo comunitario en salud, ahora sí pasamos a ver las acciones o los pasos de esta metodología. Entonces vamos a hacer un recuento del objetivo general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de la metodología del trabajo comunitario? Propiciar mayores niveles de participación, o sea, lo que trata o es su fin en general es aumentar la participación, la inclusión de la comunidad en las acciones para mejorar la salud, ¿no? Y incluso por esa razón darles más participación en la toma de decisiones, en la cogestión de la comunidad, ¿no? Para resolver sus problemas de salud y obviamente tratar de actuar, si no se puede de intermedio, por lo menos como un aliciente, un incentivo a tratar con entidades gubernamentales, ¿no? Que permitan o con la finalidad en general de mejorar la salud de esa región, logrando que se revierta la transformación de los niveles de cultura y el conocimiento y reconocimiento del patrimonio cultural. Parece un objetivo muy grande, ¿no? En el sentido de que es difícil cambiar la cultura de una región, pero es el trabajo principalmente de un salubrista, ¿no? El tratar de cambiar la mentalidad, al menos en los aspectos que se refieran a la salud. Como hablábamos en el foro, espero que toda esta situación de la pandemia saque un pensamiento muy distinto en cuanto a la valoración de la salud, ¿no? Que se tenía hasta el momento, que se la manejaba hasta el momento. Objetivos específicos. Los objetivos específicos del trabajo comunitario o de la metodología en sí del trabajo comunitario es generar procesos de participación comunitarios, decíamos, para aumentar la toma de decisiones por parte de la comunidad,
Creación y fortalecimiento de espacios y estructuras que posibiliten la concreción de los procesos participativos, ¿no? Eh, los espacios y estructuras no siempre tienen que ser del todo físicos, ¿no? Porque conllevarían también un gasto, pero se refiere sobre todo a lugares donde se pueda interactuar con los partícipes de la comunidad o al menos para realizar las reuniones, ¿no? Propiciar las condiciones para que tengan lugar la experiencia propuesta en relación con la búsqueda de respaldo y apoyo institucional. Eh, Siempre a veces es necesario, o quizás, como decía, hay entidades o ONGs que estén participando en una determinada comunidad y ver si hay alguna forma de integrar, ¿no?, a sus proyectos, quizás en sus intereses o propuestas que ellos estén persiguiendo, podamos juntar las propuestas de la comunidad, ¿no? Lograr que los actores sociales tomen conciencia de sus potencialidades para transformar la realidad sociocultural. Esto es algo muy importante. La gente piensa que los médicos somos los únicos que tenemos que dar salud, ¿no? Y no se percata que ellos son los mismos que tienen que cambiar su entorno, su comodidad, sus costumbres, sus acciones, para que mejore la salud de su comunidad. Pasos previos. Antes de realizar este trabajo comunitario, se debe realizar algunas cuestiones antes, ¿no? Eh, a nivel del establecimiento, hospital, centros, puestos de salud, nombrar un equipo o un coordinador del trabajo comunitario, un responsable, ¿no? Que generalmente, como el médico a veces anda en otras gestiones, o a veces lastimosamente el Estado nos tiene muy ocupados en sus programas, ¿no? Que sí son necesarios, pero que quizás mientras no haya este trabajo comunitario efectivo, no va a haber tampoco un impacto en las prioridades de los problemas de salud. Entonces sí es necesario, ¿no?, que convenientemente alguien del personal, un auxiliar o la licenciada, o alguien que tenga el compromiso principalmente de realizarlo, sea el coordinador, ¿no?, del trabajo comunitario. Yo digo que el médico, claro, idealmente podría hacerlo, pero el gran problema es también las otras cuestiones que pueden ocuparlo o su tiempo limitado por las múltiples funciones que tiene un centro también, ¿no? Funciones del equipo del trabajo comunitario. La calificación del nivel de riesgo de las comunidades del ámbito, la sectorización del ámbito en comunidades o sectores bajo responsabilidad de los trabajadores de salud. Esto más que todo es una especie de delimitación, ¿no?, de lugares de riesgo, o sea, en base al mapa que ya exista de la comunidad, y ir priorizando o ir marcando en qué lugares tenemos más riesgo, en qué lugares tenemos menos riesgo. Eso vamos a hablarlos con más detalle. La programación incluso de salidas o a comunidades de acuerdo al riesgo de la comunidad y las etapas del trabajo comunitario. Obviamente las regiones más afectadas o que en el análisis inicial hayan resultado más perjudicadas son las primeras a que se debe acudir, ¿no?, para maximizar, sobre todo si es que existen pocos recursos para tal caso. Otras funciones de este equipo de trabajo comunitario son las reuniones periódicas, ¿no? Se recomiendan mensuales, que siempre que se las podría hacer, para la evaluación del trabajo comunitario, para ver los responsables o designar responsables de una comunidad y ir viendo los resultados obtenidos. El apoyo técnico a personal de comunidades y puestos de salud en las diferentes actividades que comprenden el trabajo comunitario. ¿Cuáles son los momentos del trabajo comunitario? En una primera instancia tiene que haber una investigación previa, ¿no?, una calificación del riesgo comunal, y sectorización significa delimitación de territorio, ¿no? Decía, ¿no? Entonces identificar los problemas y por otro lado hacerse una especie de mapitas auxiliares para saber qué lugares requieren más prioridad. Reconocimiento de la
problemática comunal, elaboración de análisis comunitario de salud, el cual vamos a indicar cómo se realiza, priorización de las necesidades y problemas identificados y formulación de un plan comunal, ¿no? Que va a ser razones más de la práctica de este tema. Y finalmente, elaboración de pequeños proyectos. Ya les he dicho, más importante es un pequeño proyecto, pero que sea efectivo, a que sea un gran proyecto que necesite recursos ingentes de dinero y de tiempo, y que al final, precisamente por esas razones, porque nadie quiere invertir, no se lleve a cabo, ¿no? Negociación de proyectos, consolidación del trabajo comunitario en la salud integral, ¿no? Como una gran prioridad. Entonces vamos por el primer paso, calificación del riesgo común. Antes de empezar a calificar el riesgo, tenemos que saber cómo se mide o qué es el riesgo, ¿no? En términos generales, riesgo es una medida que refleja la probabilidad en que se produzca un hecho o daño a la salud, ¿no? Entonces prácticamente es una medida, generalmente tiene que tener una cuantificación. Pero como la salud, como hemos visto, es multifactorial, no puede ser medidas netamente en números fríos, ¿no? Así que generalmente, y para no complicar el trabajo comunitario, se le da más que todo un puntaje cualitativo, ¿no? De bueno, malo. Vamos a ver cómo se realiza al final de esta sección. Como decíamos, entonces refleja la probabilidad que se produzca un hecho o daño en la salud, ya sea biológico, psicológico, social, y está determinado por una serie de condiciones, características o factores internos, podríamos decir los individuales que veíamos en el concepto de salud, y obviamente los que dependen más del ambiente, ¿no? O denominados acá como externos. Ahora sí vamos a ampliar un poco esta parte de que es el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la probabilidad de que una persona, familia o población sufra daño, que se emplea para estimar las necesidades de atención en salud, ¿no? Y aquí justo en la parte derecha tenemos cómo se concadena, ¿no? Cómo está correlacionada una cosa con otra, pero siempre enfocándose en un solo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pobreza, que puede tener muchos orígenes, muchos factores, y el punto que empezamos a enfocar es el embarazo de adolescentes, ¿no? O sea, la pobreza es un factor de riesgo para el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes es un factor de riesgo para el bajo peso en nacer. Y el bajo peso en nacer es un factor que puede terminar en la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, esta es una forma de aplicar el enfoque de riesgo, ¿no? Que decíamos trata de priorizar y de mejorar la equidad que tenga una sociedad o comunidad. ¿Por qué es importante trabajar con enfoque de riesgo? Porque precisamente no todos los modelos de desarrollo y salud que ha tenido nuestro país han generado más desigualdades de vida, ¿no? Sobre todo los aspectos económicos, dando como resultado un perfil epidemiológico muy heterogéneo, con grandes sectores postergados en alto riesgo, expuesto a mayores posibilidades de enfermar o morir, y a la vez menores oportunidades, ¿no? De acceso a los servicios de salud y por lo tanto de ser atendidos, ¿no? El reto del sector salud entonces al respecto es de disminuir estas desigualdades, ¿no? Y cerrar las brechas. Y esto se logra mediante una atención priorizada, ¿no? O sea, igual para todos en el sentido de que se atienda sin discriminar a nadie, pero orientado de manera más eficiente, ¿no? A aquellos grupos que tengan más problemas o que estén más urgentes para poder optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta. Peor aún si estos son menores, ¿no? Que sean pocos los recursos con los que se cuenta. El trabajo de enfoque de riesgo sirve para determinar prioridades de atención, que ya le hemos venido diciendo durante toda la clase,
Proteger a la población más susceptible actuando sobre los factores desfavorables para su salud. Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia, aunque esto depende más que todo de la sistematización organizativa, ¿no?, que tienen los centros de salud, para optimizar el uso de recursos, para evaluar el impacto o efecto de nuestras acciones, ¿no? Si algún factor de riesgo se ha revertido o ha regresionado de alguna manera, mejorando por lo tanto la calidad de vida. ¿Cómo se califica el riesgo comunal? Primero es necesario identificar los factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier condición, característica o circunstancia detectable que en nuestro ámbito aumenta la posibilidad de la población, ¿no?, de enfermar, o familia o individuo de sufrir algún tipo de daño. Una vez identificado estos factores de riesgo, es necesario construir indicadores, unidades de medida para cada uno, procurando que sean lo más objetivos posibles. Aquí dos puntos, ¿no? Uno entonces es identificar los factores de riesgo. Vamos a ver cómo en las posteriores diapositivas. Una vez que se identifican, es necesario darles un valor y es conveniente hacer escalas lo menos complicadas posibles, con puntajes mínimos, ¿no?, hasta el 5, y no atribuirlo a porcentuales ni otro tipo de herramientas más del lado de la estadística que pueden entorpecer el trabajo comunitario. Entonces no es necesario hacer escalas muy complejas, pero debe hacérselas con la finalidad de asignarles valor. También es algo que se va a explicar mucho para realizar la práctica respectiva. Los factores de riesgo pueden ser biológicos, sobre todo que estén implicados en los extremos etarios, no tanto niños como ancianos. Ambientales, abastecimiento deficiente de agua, falta adecuada del sistema de disposición de excretas, que no dependen exclusivamente del servicio de salud. De comportamientos, que lo hemos hablado mucho, hábitos, ¿no?, fumar, alcoholismo, migración, relacionados con la atención en salud, baja calidad de atención, cobertura insuficiente, sociales, culturales, el nivel educativo, la religión, las creencias, las costumbres van a incidir grandemente en la predisposición a resolver los problemas de salud. Y los económicos, ¿no?, el ingreso familiar, el tipo de producción o trabajo al que se dedican para poder generar recursos. Cuando hemos terminado estas variables, o sea, los riesgos y sus puntajes se hayan nombrado, decía que no tienen que ser muy altos, realizamos la calificación de cada una de las comunidades. Para esto se necesita conocer bien la zona, por lo que se requiere ayuda mucho de los lugareños y tener datos precisos sobre cada una de las variables elegidas. En un primer momento se puede recurrir a personas que conozcan las comunidades, como son los promotores de salud, autoridades, personal de instituciones que trabajan en la comunidad, y posteriormente realizar el análisis comunitario en salud para mejorar la calificación, precisando el valor de las variables de acuerdo a los datos registrados. Como digo, no es necesario, sí, si alguien quisiera pasar el trabajo, por ejemplo, de hacer operacionalización de variables, quizás sería una buena medida porque es válidamente matemática. Pero en estos trabajos, como decíamos, la prioridad es que la comunidad participe. Entonces, obviamente que este personal de la comunidad vamos a tener que capacitarlo, y si damos escalas o niveles de calificación sumamente complejos, no se va a llevar al cabo en la medida que se quisiera, ¿no? Entonces, es mejor no abarcar tanto complejidad, digamos, en cuanto a las escalas, vuelvo a repetir, pero se debe asignar un valor para tener una idea al menos inmediata al tratar de analizar los riesgos de salud a los que está enfrentado una comunidad. ¿Cómo calificar el riesgo comunal? Sumamos la totalidad del puntaje obtenido, decíamos, con escalas pequeñas que se hagan, y
todo tiene que concuasar en estos tres puntos, ¿no? Si se tiene alto, mediano o bajo riesgo. Entonces, toda la escala de puntaje que se pueda generar, todo tiene que terminar en una calificación más cualitativa, ¿no? Como decir bueno o malo o medio, pero en este caso alto, mediano o bajo riesgo. Y según eso ya vamos a poder realizar las actividades posteriores para el trabajo comunitario. ¿Cómo calificar el riesgo comunal? Se grafican los riesgos en el croquis de la jurisdicción, ¿no? Decíamos en el mapa del municipio o de la cobertura que tiene el centro de salud de las regiones que le corresponde. Y debe hacerse obviamente periódicamente, de modo que se pueda observar si ha habido cambios, ¿no? en los riesgos, si ha mejorado en ese sentido, si se ha manejado el riesgo adecuadamente, si ha mejorado la calidad de vida de la comunidad. Incluso, ¿no?, cuando se ha logrado revertir uno de estos riesgos, se pasará a tomar criterios cualitativos, ¿no?, como el uso del agua, el uso de mantenimiento de la latrina. Eso significa que, por ejemplo, si el problema fuera de que no tiene acceso al agua, entonces hasta ahí se puede tener un dato cuantitativo, ¿no? 20 casas de esta comunidad le falta agua potable. Si es que se lograra resolver ese problema y se lograra dotar de agua potable, que obviamente estoy tomando en cuenta que no es función del centro de salud, pero que es necesario que esté, como digamos, metido en esos problemas, si se ha logrado la dotación de agua potable, entonces ahí se tiene que hablar de otros detalles, ¿no? Cómo se usa el agua, cómo es el uso de la letrina, la identificación en los niños en particular, ¿no? Si adecuadamente utilizan el baño en este caso o la fuente de agua que tienen en su propia casa. Eso es algo que creo que no se hace mucho, ¿no?, en los proyectos de intervención en el país. No hay una vigilancia más precisa a nivel comunitario y familiar que nos garantice ver la efectividad de proyectos o de iniciativas que se hayan empleado. Reconocimiento de la problemática comunal. El reconocimiento de la problemática comunal va a ser el segundo paso después de haber hecho el análisis y la estadística respectivos. Para realizar este diagnóstico es importante contar con la información que nos permita conocer la situación general de una comunidad, ¿no? Características de su economía, producción, educación, vivienda, nivel de organización. Vuelvo a decir que esto sí se hace mediante las carpetas familiares, pero me parece un método bastante frío, ¿no? En cuanto a que no buscan, no es un verdadero trabajo comunitario, porque no hace partícipes a ningún miembro de la comunidad y por lo tanto no está contribuyendo a la integración del centro de salud con la población a la que sirve, ¿no? Y específicamente su situación de salud. Podremos saber cuántas familias viven en ella, cuántos son sus principales problemas de salud. Ahora, claro, en el caso de las carpetas familiares, de efectuárselas, se las puede seguir efectuando con la finalidad de tener una información estadística más detallada. Pero vuelvo a decir que se necesita participación o incluir, digamos, a la comunidad de alguna manera para que hablemos de un real trabajo comunitario, de modo que integre a ambas partes, ¿no? Bien. Elaboración del análisis comunitario de salud. A través de esta información se puede saber si una comunidad está en bajo, mediano o alto riesgo, como habíamos indicado, y su potencial para cambiar la situación. O sea, también como vamos a ver qué recursos cuenta, tenemos que ver si puede por sí misma resolver sus problemas o va a requerir alguna gestión que le permita mejorar
¿no? Si va a requerir más ayuda de la esperada, si su grado de autonomía, digamos, es muy bajo. Durante el proceso se profundizará conjuntamente con la población en las causas de los problemas, vinculando la salud con el desarrollo comunal, ¿no? Habíamos dicho que la salud está interrelacionada con el desarrollo, entonces no pueden ir las dos como asunto aparte, siempre están en correlación casi directa. Desnutrición con agricultura y saneamiento básico. Este análisis mejorará la percepción y acción de la comunidad frente a sus problemas de salud. A veces es un poco extraño, ¿no? Que hay regiones que cultivan bastante cantidad de alimentos, pero sin embargo sus poblaciones andan muy desnutridas, ¿no? Y precisamente se trata de también ver qué soluciones se pueden plantear en ese sentido, de que una comunidad que produce alimentación, y si ese alimento es el adecuado, debería servir para el propio sostenimiento de la comunidad. Contenido del análisis comunitario de salud. Este es un ejemplo, no es una sugerencia, no quiere decir que se tenga que hacer a rajatabla de esta forma, ¿no? ¿Dónde está nuestra casa? No es algo que debería preguntarse. Por eso digo que este es un real trabajo comunitario, ¿no? Donde decimos todo nuestro y se está haciendo partícipes a la comunidad. Nuestros recursos naturales, ¿no? Que se cuenta con vegetación, fuentes de agua, suelos, nuestra población, número de habitantes, número de familias, hombres, mujeres, actividades productivas que realizamos, cuáles son, cuántas son las familias lo que lo realizan, condiciones de la producción, cómo participan los hombres y las mujeres, digamos, en estas distintas actividades. Nuestra educación, ¿no? Que si existen analfabetos, centros educativos con los que se cuentan, cuánto es el número de alumnos y profesores, e incluso ver cuestiones como la deserción escolar. Nuestra vivienda, características de ubicación concentradas, dispersas, materiales, número de habitantes, promedio de habitantes, incluso esa disposición, ¿no? De que las casas estén muy cerca o muy lejos, va a influir necesariamente en el relacionamiento de la comunidad y por lo tanto en el desarrollo y por ende en la salud, ¿no? Nuestra salud, la salud del niño, de la mujer, salud del adolescente, de adultos, o sea, por grupos etarios, enfermedades endémicas, agentes comunales de salud, capacitación, equipamiento, indicadores de trabajo, si existe o no agentes comunales, y todo referente a la organización salubritaria que se tenga a mano o que esté desarrollada, ¿no? En la localidad. Nuestra organización, ¿no? Organizaciones existentes de la comunidad, cómo es que ellos se dirigen, qué actividades hacen propiamente entre ellos y cuáles son sus prioridades para poder entender o para utilizarlo también como una herramienta para el trabajo comunitario en salud. Tercer paso y último, por si se han cansado ya hasta acá, priorización de las necesidades y problemas identificados y elaboración del plan comunal, ¿no? Que va a ser razón precisamente de la clase de mañana y a desarrollar los planes y hacer los diagnósticos. Priorización de problemas de la comunidad. Al concluir el análisis del comunitario que se haya hecho previamente, se cuenta, ¿no? Con un listado de problemas de diversa índole y magnitud, sobre todos los cuales es que no se los puede resolver a todos a la vez, ¿no? Entonces se necesita una priorización para ver qué cosas competen al centro de salud y pueden intervenir directamente y qué otras cuestiones se necesita gestión, ¿no? Para coordinar con otras fuerzas sociales y de ese modo resolver los problemas. Como es lógico, cada organización de la comunidad e instituciones, incluido el personal de salud, tendrán sus puntos de vista en función a sus intereses, campos de acción y experiencia. Entonces es necesario también negociar respecto a esa situación, cosa que nos permita realizar el trabajo comunitario.
La frecuencia con que se presenta un problema es muy importante, ¿no? Eh, entonces, en este punto estamos explicando cómo priorizamos problemas, ¿no? Un punto muy importante es la frecuencia. Si esta frecuencia es muy alta, o sea, se repite varias veces, es un problema que va a necesitar intervención, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua potable es un problema permanente, en cambio el mal estado de los caminos ocurre en épocas de invierno, ¿no? Entonces, como siempre se requiere agua, claro, eso es mucho más urgente que incluso en este caso eligiendo nuestro el camino, ¿no? Que el camino puede que por distintas épocas del año puede estar en malas condiciones, o en la época de lluvias, digamos, puede estar muy fangoso, dependiendo de la región o el clima también que nos encontremos. Importancia del problema para la calidad de vida de la población, ¿no? La calidad de vida está dada por la satisfacción y las necesidades básicas, ¿no? En lo distinto que hablábamos ayer, que para la sociedad contemporánea es los bienes más tiempo libre, cuando hablamos de comunidad no estamos tan ahí, ¿no? Sino que se necesita una satisfacción de las necesidades básicas, agua, vivienda, comida, pero también una satisfacción personal, ¿no? Que la persona se sienta realizada. Un ejemplo, ¿no? El mejoramiento de los ingresos familiares es más importante que la construcción de un local comunal. Y algo que se ha criticado mucho, ¿no? Sobre todo del anterior gobierno, es eso, ¿no? De que sí, a veces se jactaban de hacer grandes obras, ¿no? Como los hilos para granos, como las canchas que han repartido por todo el lugar. Pero también habría que ver si han sido la prioridad para esas comunidades, si era lo que requerían o realmente no se ha hecho mucho hincapié de eso. Población comprometida, ¿no? Mientras mayor sea la población, obviamente que pueda coadyuvar a este trabajo comunitario, mayor va a ser el beneficio que va a obtener en su salud. Un ejemplo, la falta de medicamentos básicos en la comunidad afecta a toda la población y por lo tanto es de mayor prioridad que el revestimiento de un canal de regadío cuando favorece muy pocas familias de la comunidad, ¿no? Entonces, priorizar cuestiones incluso de económicas, ¿no? Referentes a cuál es más prioritario, ¿no? Percepción del problema por la población. Cuando un problema es visualizado por la población o está identificado por la población como un problema de salud, es muy posible, ¿no? Que ésta se preocupe recién por ella, ¿no? Sobre esto es más importante actuar para inducir su solución, ¿no? Como por ejemplo la desnutrición infantil, cuando no es vista como problema, nadie se preocupa de ella. Última diapositiva. Priorización de los problemas de la comunidad. Posibilidad de solución, ¿no? Cuando las medidas de solución pueden ser asumidas por la propia población, se puede actuar más rápidamente sobre el problema que cuando se requiere apoyo externo. El mejoramiento del camino de herradura puede ser asumido con recursos propios de la comunidad, mientras que la construcción de un canal de hierro requiere asesoramiento técnico especializado, ¿no? Entonces, se debe siempre priorizar aquellas cosas que puede hacer la comunidad más que todo, no siempre, como decía, algo que requiera grandes recursos, porque por todos los problemas que conlleva y mientras más grande o más recursos requiera el proyecto va a ser más problemático de llevar a cabo, ¿no? Muy bien, entonces hasta acá mis puntos finales. En el foro vamos a definir otras cuestiones o mis criterios respecto a todo esta cuestión del trabajo comunitario. Bueno, espero que haya sido del agrado esta clase. He procurado ser lo más ágil posible en nombrar cada cuestión porque es una clase muy teórica y siempre tienden a ser pesadas, entonces cosa de que no conlleve mucho tiempo y como lo van a tener en video,
van a poder repetir las partes que no hayan quedado muy claras, ¿no? Espero que puedan ver todos esta clase y para darme sus impresiones o sus dudas en el foro respectivo.